Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy traigo un nuevo vídeo. En este caso va a ser una conversación con unos amigos, compañeros y sin tardar más, porque lo importante es de lo que hablemos, vamos a dejar que cada uno se presente. Miguel Ángel, una breve presentación de quién eres. Muy bien. Pues nada, un placer estar en este canal que siempre lo sigo. Y nada, yo soy Miguel Ángel, estudio Geografía e Historia, estoy en el tercer año y ahora mismo me encuentro haciendo mi Erasmus aquí en Alemania. Un poquito jodido por el tema del coronavirus, pero bueno, aquí seguimos. Rafa. Bueno, pues yo soy Rafa, he estudiado biotecnología en la Pablo Olavide y ahora mismo estoy estudiando el máster en Madrid. Y bueno, aquí ando confinado desde un par de meses, pero bueno, dispuesto a charlar y hablar de lo que tratemos aquí. Y Jesús, que es un veterano ya del canal. Pues para los espectadores que no me conozcan, mi nombre es Jesús Parada, soy de Utrera, Sevilla, estudié el grado de Historia en la Universidad de Sevilla, me especialicé en Historia Antigua y actualmente pues, me encuentro estudiando las oposiciones de Geografía e Historia para secundaria. Perfecto, pues bienvenidos a la tuerca. Yo voy a empezar introduciendo un poco también para la gente que esté en casa. Esto va a ser una conversación y tengo algunos temas a tratar, pero lo ideal es que nos vaya llevando el propio tono de la conversación por distintos temas y que vayamos improvisando un poco, que siempre queda bastante más interesante. Además, así suelo tratar los temas, incluso las entrevistas han sido de este estilo. Una vez escuché a Felipe González en Salvados, que me gustó mucho esta frase y se la he copiado, que decía que en la vida con lo único que podías decidir era la gente con la que no te tomabas un café, ¿no? Y de alguna manera, pues esto es un café, así que sentiros cómodos y a gusto, porque si os he invitado porque me gustaría escucharos hablar y porque creo que todos tenéis cosas interesantes que comentar. Y para empezar, un primer tema, que yo creo que para alguien joven, como es el caso de nosotros cuatro, y además alguien que puede estar implicado más o menos en la política, que tiene su tendencia, tiene sus pensamientos, sus preocupaciones. Una pregunta muy abierta, ¿no? ¿Cómo veis España actualmente, sobre todo a nivel político, ¿no? La crispación, veis que se está aumentando más la crispación, menos, algunas personas lo comparan incluso con la época del final de la República, de los años 30, cómo veis la manifestación de Vox, por ejemplo, cómo veis cómo se está tratando el tema del coronavirus, un poco una pregunta muy abierta para que abramos el debate. Si quieres empezar, Miguel Ángel. Vale, pues bueno, yo la situación la veo que, como todo el mundo en general, ¿no? De que hay un ambiente de crispación bastante más grande que lo que recordamos de hace 2 años, quizás, con la entrada de Vox, con la entrada en el gobierno de Podemos, ¿no? Y creo que, bueno, sí, es verdad que hay esta crispación, pero yo no la compararía tanto como el caso, obviamente, de la República y cuando sucedió la Guerra Civil, porque creo que es una sociedad bastante más estable, que al final toda esta crispación también se multiplica a través de las redes sociales, en el sentido de que hay cosas que a lo mejor no son mayoritarias, pero por esa facilidad de difundirlas y reproducirlas múltiples veces en redes sociales, gana más imagen de la que merece. Y yo creo que la sociedad española en general, tú en el día a día puedes establecer conversaciones muy abiertas con la gente de forma respetuosa y no siento esa tensión en la calle con la gente que tienes alrededor, que a lo mejor si uno se para a pensar cómo se ha comparado con la guerra civil, el ambiente seguramente sería mucho más tenso y terrorífico en cierto sentido, sí. Pero evidentemente sí hay una... Sí, parece que hay un camino, ¿no? Que se está recorriendo hacia cada vez una crispación, por lo menos política. Sí, hace poco vi el vídeo un vídeo que hizo Juan Carlos Monedero sobre Vox, en el que Jorge Bestringe hablaba de que le decía a Pablo Iglesias de que al fascismo no se combate, a este fascismo no se le combate insultándolo, sino tratando de hacer cosas que simplemente lo dejen en la marginación, en el sentido de proyecto y programa, ¿no? Bestringe hablaba un poquito de esto y yo totalmente le tomaba la palabra. Además, ayer vimos, por ejemplo, también la provocación en esta comisión de reconstrucción, donde sugirió que Vox quería dar un golpe de Estado. Y yo ahí pensé, la derecha realmente pasa el día a día diciendo burradas, ¿no?
Y por una vez que la diga Pablo Iglesias, que no es burrada, porque también hay pruebas de que muchos de los dirigentes de Vox han sugerido un golpe de Estado o alguna medida similar, creo que quizás ahí recordé a Julián Guita y digo, aquí Julián Guita no creo que actuara de esa manera, sino que simplemente omitiría el conflicto y trataría de ir a lo concreto, al programa, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay algo que tenemos que trabajar también desde la izquierda. ¿Qué te parece a ti, Fita? Rafa, ¿cómo ves tú la situación? Sí, el otro día creo que fue, no en la comisión de ayer, sino antes de ayer, hubo mucha polémica, ¿no? Por la sesión de control al gobierno. No sé si era Cayetana Álvarez de Toledo, Sí, llamaba lo del terrorista padre, ¿no? al padre de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias le pinchaba llamándole marquesa. Sí, o sea, es evidente que hay una tensión que por lo menos en el debate político se nota muchísimo. O sea, se nota muchísimo. Se utilizan palabras muy, muy gruesas, ¿no? Cuando Pablo Casado hablaba de felón, o es verdad siempre Sí. la idea de golpe de Estado, golpista o enemigos de la democracia. Se utilizan palabras que son, o sea, que tienen una carga importante, ¿sabes? Pero claro, luego uno cuando habla con la gente no recibe con gusto esa polarización, sino que las personas, la gente con la que uno habla suele ser más reacia, ¿sabes? Siempre hay excepciones, pero a mí me da la impresión de que penalizan esa tanta agresividad, sino que prefieren... ¿Tú crees que penaliza a nivel político ahora mismo el discurso así tan agresivo? Yo creo que sí, que ahora mismo con la pandemia y con lo que está pasando, la gente le premiaría un tono más moderado, más pausado. O eso quiero pensar. Porque, sí, hombre, porque ahora mismo estamos atravesando una situación muy grave. Entonces, puede ser que antes de la pandemia, o cuando fue el 1 de octubre y después de las elecciones donde volvió a ganar el independentismo, que ahí para mí creo que fue el punto donde ya Albert Rivera endureció muchísimo el lenguaje y le siguió Pablo Casado, después apareció Vox. Ahí yo creo que la sociedad era más susceptible y compraba de algún modo esa polarización, pero ahora mismo con la pandemia yo creo que no, yo creo que las personas no lo reciben de la misma forma. Bueno, Jesús, ¿tú cómo lo ves más desde un punto de vista seguramente más histórico también por tu estudio? Tú tendrás más cercano ese proceso de descomposición que acabó siendo el final de la República. Mira, antes de empezar voy a recomendar a los espectadores un vídeo póstumo que ha salido sobre una entrevista al difunto Julián Guita y en la cual me voy a basar posiblemente mucho en esta conversación. En dicha entrevista, Julián Guita afirma que lo que es la guerra civil que acaba con la Segunda República es un proceso de crisis que ya se había iniciado un siglo antes desde el reinado de Fernando VII. Del mismo modo, creo que la crisis que estamos viviendo ahora mismo con la crispación es algo que eso ya viene de antes. No sé si el punto de partida está con la crisis que se inicia en 2009, donde ya vemos que se incrementó la diferencia social, ¿no? Cuando se rescataron a los bancos, se olvidaron a la gente del pueblo. Y yo creo que esa crispación que se generó ha explotado con esta pandemia, ¿no? Actualmente, desde luego, yo lo que veo es que los políticos los veo incapaces de ponerse de acuerdo. En el último vídeo que tú hiciste con Isa Franco, ella habla, ¿no? Como parece que tú hablas, ¿no? Y vas y te aplauden los de tu partido y sabes que los de la bancada contraria te van a buchear, te van a insultar. Desde luego, la enseñanza del maestro Julián Guita cuando habla de que tú debes intentar convencer al contrario, incluso si el contrario tiene una idea mejor que tú, da igual partido que sea, tú puedes reconocer que te has equivocado o que la otra es mejor. Yo creo que eso brilla por su ausencia, tanto de los representantes políticos como por parte de la gente que forma parte de los propios partidos, que parece que ya forman como grupo de hooligans, ¿no? Entonces, la crispación, yo lo veo muy complicado, la verdad, la reconciliación ahora mismo. ¿Sabes dónde he notado yo, es un tema muy concreto, pero donde he notado yo mucho esto que hablas de la persuasión, ¿no? Lo que yo hacía referencia en el vídeo de Isa Franco, que decía que de alguna manera se había perdido, ¿no?
esta capacidad de que los políticos de diferentes partidos hablen entre ellos y traten de convencer. Ahora ha pasado con el tema de la bandera, por ejemplo, que hay gente de izquierda que siempre ha renunciado a la bandera roja igualdad y que ahora dice, no, la derecha nos ha robado, ¿no?, la bandera, y de alguna manera se ha generado un debate en el cual parece que parte de la izquierda quiere volver a la senda de la bandera roja igualdad. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es pura persuasión, porque hay gente, yo por ejemplo siempre he defendido que la república no es la bandera republicana, sino que la república es un modelo de Estado y es un modelo de sociedad que es distinto al monárquico, pero que no tiene por qué llevar esa bandera, y que la bandera es simplemente un símbolo, que además es un símbolo que es perdedor socialmente en España, sea justo o injusto, eso da igual, porque en política esas cosas no importan, pero era un símbolo perdedor. Y ahora parte de esta izquierda, que incluso llevaba una banderita republicana aquí puesta en la muñeca, pues ahora está volviendo a esa senda, ¿no? Bueno, yo creo que para eso sirve la persuasión, porque es que si no, al final tú tienes unas ideas, yo tengo otras, y ninguno de los dos nos vamos a mover nunca. Entonces es imposible. Si yo tengo unas ideas y creo en esas ideas, como hacía Julián Guita, te puedo intentar convencer a ti, ¿no? Yo creo que ahí, o yo por lo menos estos días lo he visto muy claramente, pero ha habido una cosa que ha dicho Miguel Ángel, que ha dicho de cómo se combate al fascismo, ¿no? Y a mí me gustaría entrar en ese tema, sobre cómo veis el tema de Vox, si es fascismo o no es fascismo, porque realmente se le ha hablado mucho de si Vox es fascismo, se le critica, se le pone esa etiqueta que a mí me recuerda muchísimo cuando a Podemos le ponían la de Venezuela, o la de Irán, o le ponían la del comunismo, ¿no? Me parece que tiene el mismo análisis intelectual detrás ponerle esa etiqueta a Vox que ponerle a Podemos la de comunismo. Y entonces me gustaría saber la opinión que tenéis vosotros sobre este tema. Quien quiera. Yo, un segundo, me ha parecido una cosita. Vale. Yo, la verdad que no me pondría purista en el sentido de hablar de conceptos fascistas, si es fascista o no, sino yo lo identifico como lo que parece, ¿no? Una herencia de la derecha más ultra, ¿no? Franquista. Y bueno, sabemos que quien sabe un poquito de fascismo sabe que el fascismo no es igual en todas partes, que tiene muchas particularidades dependiendo del sitio. Y no es tanto porque sea el concepto de fascista el que lo pueda representar, sino por las políticas y el discurso que promueve. O sea, yo no me refiero nunca como fascista. O sea, no me refiero a ellos como fascistas, simplemente me refiero a ellos como lo que son ellos, Vox, ¿no? Y entonces, con que investigues un poco, pues puedes saber cuál es su discurso y cuáles son sus ideas y entonces a partir de ahí juzgarlo. No sé si es necesario llamarlo fascista o no. Simplemente debatirlo en la realidad más empírica que puedes tener enfrente sobre eso, y ya luego si quieres especular sobre si es fascista o no, pues yo creo que es un poco secundario. Yo no sé cómo lo veis, pero es que sí se habla mucho ahora del auge del fascismo en Europa, ¿no? El auge del fascismo en estos tiempos, y yo no lo veo, y a lo mejor me llueven muchos palos por decir esto y públicamente con un vídeo que siempre es peligroso porque no sabes dónde va a acabar, pero sinceramente no lo veo. Igual que no veo, no he dado mi opinión antes, lo de el parecido con el final de la República, porque para mí el mejor libro que se ha escrito sobre la Segunda República es uno de Paine, que el título es perfecto porque lo llama El colapso de la República. Es decir, la República fue un sistema que colapsó. Es decir, no fue un sistema que funcionaba perfectamente y fue suplantado, sino que colapsó por muchos motivos. Porque, entre otras cosas, se impugnó en los años 30 el modelo capitalista, se impugnó en toda Europa. Es decir, hubo países que se salieron del modelo capitalista, cosa que no ha vuelto a pasar nunca más. Y también se impugnó el modelo político de la democracia parlamentaria. Hubo gente que se salió. Es decir, hubo gente que ganó elecciones y se salió de ahí impugnando ese modelo, ¿no? Entonces, eso no pasa a día de hoy. Es decir, nadie pone en cuestión, ni siquiera Podemos, pone en cuestión el sistema capitalista. Realmente, lo lleva un poco a la socialdemocracia, ¿no? En mi punto de vista, pero no lo pone en cuestión como tal. Y mucho menos el sistema parlamentario. Nadie se presenta, ni Vox, ni Podemos, ni ningún partido, diciendo que se van a cargar la democracia y que vamos a pasar a la democracia germánica, ¿no? Como dice Hitler en el Mein Kampf. Entonces, yo por eso me cuesta usar estos términos que son de los años 30 a día de hoy. Yo creo que Vox lo que es un partido ultraliberal, ultracatólico, ultranacionalista, por decirlo de alguna manera. Y además con ciertas faltas de respeto, ¿no? En su tono y sus formas, que a mí la verdad que me repelen bastante. No sé cómo lo veis vosotros, Rafa y Jesús. Sí, yo creo que
esos términos, el término fascista, se utiliza más como insulto, más que con una intención de definir desde un punto de vista académico, porque creo que, o sea, yo tampoco entiendo mucho a ese nivel, ¿sabes? Pero la definición de lo que es el fascismo no creo que sea tan fácil, porque claro, muchas veces cuando se entra a definir el fascismo se circunscribe a una época concreta, pero claro, entonces ¿cómo defines qué es fascismo actualmente? Si para definirlo te estás yendo a los años 30 o a los años 20. Entonces pasa, es igual, claro, cuando se calificaba a Podemos como comunista, hombre, no es esa. O sea, quizás se acerque más a la socialdemocracia. No es, cuando se le llama comunista es más para generar miedo, ¿sabes? En la sociedad, pero no con una voluntad de definirlo tal y como es en realidad. Me hace gracia cuando le preguntan a Escotado, Antonio Escotado por Vox, que dice derecha sin complejos, ¿no? Es una derecha que no tiene, es una derecha que no es hipócrita, ¿no? Sí, Como eso dice. esa dice, ¿no? Derecha que no es hipócrita frente al PP, que sería, según él, la derecha hipócrita. Puede ser. Que O sea, está dejando de serlo el PP, por cierto. Porque claro. está copiando el discurso de Vox, ¿no? Lo que es impresionante también. Sí. Yo creo que o sea, para definir a Vox, yo creo que lo más riguroso sería irse al programa. Y yo creo que es un poco lo que tú has dicho, Álvaro, que un partido ultraliberal, o sea, un partido. Creo que el asesor económico de Vox es Rubén Manso, que defendía, yo le veía vídeos y defendía el Estado mínimo, ¿no? En sus conferencias. El Estado nada más que se tiene que ocupar de la seguridad interior, de la seguridad exterior y de la diplomacia y poco más. De la Todo lo que justicia, de la justicia. de la justicia y de la justicia, claro. Todo lo demás eran gastos privados, dijo. Todo lo que estuviese relacionado con la sanidad pública, la educación pública, eso habría que eliminarlo, privatizarlo. Claro. Y también en la cuestión, otro elemento importante para definir a Vox sería la cuestión cultural. Son partidos bastante conservadores, ultracatólicos, ¿verdad? Que confrontan el movimiento feminista y las reivindicaciones que se hacen también desde los colectivos LGTB. Yo creo que esa es la manera, creo yo, más rigurosa y más correcta de entender lo que es Vox. Pues por mi parte yo creo que lo habéis definido perfectamente por qué Vox es un partido fascista. Si algo está claro es que un Estado fascista nunca va a rechazar a poder ejercer un control sobre la economía, sobre sus empresas privadas, las empresas privadas del Estado. En todo caso, como se ha venido definiendo, yo creo que Vox es un partido ultra neocapitalista cuyo modelo es el de Donald Trump, pero que este ultraliberalismo únicamente lo lleva desde el punto de vista de la economía, porque desde el punto de vista social es ultraconservador y desde luego ya vemos que no defiende libertades sociales, por ejemplo, van contra, no sé, las orientaciones sexuales. Ya vemos cómo ese tipo de libertades sociales pues no las respeta, o como como ha mencionado también Rafa, el tema de cultural con el choque de religiones, pero desde el punto de vista económico, salvo algunos puntos que le di, por ejemplo, en el último debate, cuando Santiago Abascal defendió lo de proteger los productos españoles, concibió en ese sentido con Pablo Iglesias, ¿no? Para defender los productos españoles de cara al mercado. Por el resto es un partido ultraliberal desde el punto de vista económico únicamente. Que además es curioso, ¿verdad? Porque en ese caso Podemos defiende una apertura, ¿no? De frontera mayor, pero luego un proteccionismo económico. Y los otros son lo contrario, defienden una liberalización increíble económica, pero desde el punto de vista de las fronteras, ¿no? Muchas veces cuando hablan de los españoles, yo creo que ellos no entienden, o en su cabeza cuando hablan de los españoles no están entendiendo un marroquí que lleva 5 años aquí trabajando y que tiene el DNI. Yo creo que para ellos los españoles son de una raza, de una cultura, de una religión y con 8 apellidos en vez de vascos, pues castellanos, ¿no? De alguna manera. Ahora ya que nos hemos desviado un poquito hacia el tema de Vox, también me parece curioso hablar del PP, ¿no? Hace poco estaba viendo yo, repasando, ya lo había visto, una entrevista que le hizo Monedero a Zapatero, y creo que Zapatero definió
perfectamente la deriva del PP y dijo, en el último congreso del PP, entre Soraya y Pablo Casado le preguntan, ¿por qué el PP ha perdido los votos? Y dice Soraya, por la corrupción. Dice Pablo Casado, porque el PP ha dejado de ser el PP. ¿No? Entonces, de alguna manera, con Pablo Casado, yo se lo decía a algún amigo que tengo militando en el PP, digo, en una situación de normalidad en España, el PP no va a gobernar hasta dentro de 8 años, porque es que en España los votos siempre se ganan acercándose al centro. De alguna manera, esos 50 diputados que representaba Ciudadanos, desde que el PP intenta ser más de derecha que Vox y desde que Ciudadanos también asumió ese rol, pues se desinfló y han ido al PSOE. Es el PSOE el que ha crecido y el que, por lo menos en términos políticos, está representando el centro y por eso está gobernando de alguna manera, ¿no? Entonces, parece que la lectura del PP, no sé si la compartís conmigo, pero yo la que tengo es que el PP está siendo más de derecha que nunca, intentando ser más de derecha, pues, intentando no perder votos por Vox. Y al final, cuando tú compites contra el extremo, intentando ser más del extremo que él, siempre vas a perder. Es como si el PSOE trata de ser más de izquierda que Podemos, ¿no? Al final se hunde y es Podemos el que crece. Yo creo que la situación en el PP, con Pablo Casado, por mucho que le pongan barba y le dicen, habla despacito, pero cada 2 días le sale el felón, tal, esa manera que tiene de expresarse. Yo creo que el PP es más de derecha que nunca, ¿no? No se parece en nada a lo que era el PP de Rajoy, que casó, ¿no? No me acuerdo a quién fue, a qué diputado del PP fue, pero casó allí en una boda de un matrimonio homosexual y demás. Ese PP que se había moderado tanto y ahora de repente ha pegado esa deriva hacia la derecha. No sé cómo lo veis. Bueno, Rafa. Sí, no, Miguel Ángel, no sé si lo hablas. Yo. Bueno, yo creo que aquí lo que pasa es que con la crisis del coronavirus hay dos partes. Hay la parte del gobierno que se tiene que dedicar a trabajar por solucionar el problema y luego está la parte de la oposición que aún no teniendo propuestas, su trabajo político es hacer oposición incluso si no tienen nada que decir. Entonces, claro, en este trabajo quien empieza la marcha es Vox, que tiene el papel más radical contra el gobierno, lo empieza al principio del coronavirus y empieza a poner las bases de lo que es el discurso ultra contra el gobierno. Entonces ya empieza a desarrollarse un poquito, yo creo, este pensamiento, o sea, se empieza a aglutinar este pensamiento contrario al gobierno y entonces lo que yo creo que hace el PP es cogerlo y normalizarlo, en cierto sentido. Y entonces el PP ya tenía el trabajo hecho con respecto a Vox. Vox estaba desarrollando este discurso y el PP llega intentando mediar, intentando ser un partido crítico con el gobierno, intentando ser moderado porque el Partido Popular es un partido de Estado y entonces yo creo que ahora mismo el PP lo que está jugando es a eso, a coger todo el trabajo hecho por Vox e intentar apropiarlo y mantenerse en el nivel en el que está, que en algunas encuestas parecía que había crecido. Y bueno, creo que va un poco por ahí la cosa. Y yo hace poco, no recuerdo a quién le leía que cuando la derecha se pone folclórica es cuando menos posibilidades tiene de ganar. O sea que quizás Aznar ganó sus primeras elecciones, no sé, creo que moderando el tono. En el caso de Mariano Rajoy es el caso más paradigmático, ¿no? El ejemplo claro. Yo creo que quizás el PP a lo mejor vive actualmente una contradicción y es que para ganar, creo que en España las elecciones se ganan desde el centro, moderando el discurso y el programa, pero claro, el PP le ha sufrido como una gemación del ala más reaccionaria y claro, tiene que intentar como sobrellevar esa contradicción de moderar el discurso al mismo tiempo que intentas atraer a un electorado bueno, bastante radical, que compra o que espera un discurso bastante duro, bastante derechoso. Entonces es muy difícil sobrellevar esa situación. Probablemente por eso coincido con lo que decía Álvaro, que la derecha o el PP difícilmente podrá ganar unas elecciones en mucho tiempo, porque es muy difícil resolver esa situación de moderarte al mismo tiempo que intentas atraer o recuperar los votos que capta Vox, ¿no?
En situación de normalidad, porque claro, con el tema de Cataluña, que yo sigo diciendo que es el gran caladero de voto de Vox, es el tema de Cataluña, porque la sociedad española a grandes rasgos no es una sociedad racista, sino todo lo contrario, sino que acoge, entonces por ahí no gana votos y así le fue al del PP, al que decía que había que limpiar Badalona y demás, que nunca les ha ido bien. Sin embargo, el tema de Cataluña, ahí sí, ahí la gente sí puso la bandera al balcón. Ahí a la gente sí le tocó la fibra y yo creo que es el gran caladero de voto de Vox. Entonces, entre eso y el coronavirus, pues evidentemente se puede dar una sorpresa, pero yo creo en situación de normalidad, y yo lo dije cuando pasaron las elecciones, a mí me parecía que iba a haber 8 años del PSOE y Podemos y teniendo cuidado que el PSOE no tuviese mayoría absoluta y no necesitase ni siquiera de Podemos, pero es que creo que realmente la lectura política de no sé quién será el asesor de Pablo Casado es totalmente errónea. Es decir, estás intentando competir con... Para empezar, que para ganar las elecciones la gente te tiene que ver como alguien presidenciable. Es decir, como una persona que pueda asumir eso, ¿no? Y se habla de todos los presidentes y se habla hasta con cierto respeto, ¿no? Quizás aunque menos sea Zapatero, pero se habla como personas que eran unos tótems, ¿no? Y Pablo Casado yo lo veo todo lo contrario, igual que Pedro Sánchez también tuvo un momento en el que fue eso y luego se hizo presidenciable de repente y hablaba, ¿no? Y empezaba las entrevistas diciendo yo soy presidente de España, yo soy presidente de España y decía, bueno, ya se la ha empezado a creer de alguna manera, ¿no? Pues por mi parte, yo la verdad, por parte del Partido Popular, no sé hasta qué punto programáticamente se han separado del PP de Rajoy o han vuelto un poco a la senda de José María Aznar. Lo que sí es verdad que los políticos no son tontos, sabe que la gran mayoría de la gente no se va a leer los programas y que lo que importa es lo que tú muestres de cara a la opinión pública. Y está claro que desde ese punto de vista de Pablo Casado, digamos que la gente quizá más ultra de España, antes del surgimiento de Vox, quizá por afinidad votaba al PP, ¿no? Desde que ha surgido Vox, esa gente ultra, pues por el discurso está votando a Vox. Y yo creo que Pablo Casado pues no quiere perder esa parte que antes también votaba el Partido Popular. Al fin y al cabo no es el único político, ¿no?, que ha cambiado su modo de discurso. El propio Pablo Iglesias, ahora la gente dice que está más moderado. Y es verdad que por parte de Unidas Podemos, parte de su programa, digamos que también se ha moderado con respecto al de hace algunos años. Y ya digo, por parte de Pablo Casado está claro que por parte del discurso pues trata de recuperar ese calado de votos más a la derecha que antes, ya fuera por afinidad política, también le votaban a ellos. Hay otro tema también que pues yo le dije además a Isa, ¿no? Esa frase que a mí me parece que es muy concisa, ¿no? Que es que Twitter ha matado a la política de alguna manera, ¿no? Y además la relaciono mucho con una de Alfonso Guerra. Hace poco hablaba con un amigo y le decía, digo, de la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida fue en primero de carrera ver a Julio Anguita en la facultad. Eso fue increíble. Ve allí una conferencia suya y luego otra de las mejores que he tenido ha sido ver hace poco a Alfonso Guerra en una conferencia, el hombre con 80 y tantos años, de 3 horas allí hablando y la verdad que te das cuenta de que es un político que de alguna manera no es como lo que hay ahora, ¿no? Y él no era el presidente, era el vicepresidente, pero aún así ves que tiene un nivel intelectual y que tiene unas referencias de libros, de lecturas y demás, y bueno, que tiene de alguna manera más importancia, ¿no? Y él decía, Alfonso Guerra, que si tú pones a los líderes políticos de la transición y pones a los líderes políticos de la actualidad y los comparas, baja mucho el nivel. Y decía que no era porque su generación estuviese más formada que la nuestra, sino que en su generación, al ser un momento tan clave en la transición, las mejores mentes fueron a la política, mientras que a día de hoy las mejores mentes no van a la política. Van a la universidad o van a la empresa privada, pero no van a la política porque la política está muy desprestigiada, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho también con ese papel de las redes sociales y de cómo ahora se comunica en la política y los rufianismos, como yo le digo, ¿no? Que se le dé más importancia. Por ejemplo, Jan Tardá era un político que yo creo que tenía un peso intelectual que nunca fue reconocido públicamente y sin embargo tenemos todo el día rufianos, ¿no? Sacando allí cosas en el Congreso. ¿Cómo veis vosotros el papel de las redes sociales y de la nueva comunicación y de cómo la política, desde mi punto de vista, se ha vendido totalmente a esta nueva comunicación, ¿no? En la que es más importante el tuit que la ley? Cualquiera.
Yo, sí, bueno, voy yo. Yo esto lo he pensado más veces, de que, por ejemplo, con el caso de Julio Anguita, a mí me cuesta pensar que surja una persona en política con la pausa y con la pureza que tenía Julio Anguita en este tiempo, ¿no? Que es un tiempo mucho de moverte entre muchas posiciones, muy rápido, estamos en un tiempo muy intenso, ¿no? Yo creo que el tiempo anterior, sin internet, sin redes sociales, donde todo era un poco más analógico, era un poquito más tiempo de pausa, de literatura, de pararte a leer, de reflexionar las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es un papel muy importante en cómo se están desarrollando las nuevas generaciones y, por supuesto, en política eso se ve clarísimamente, ¿no? Que podemos tener como referente de la izquierda ahora a Pablo Iglesias, pero no se acerca a la compostura que podría presentarnos Julio Anguita, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una reflexión importante que hacer también. De alguna manera, haciendo referencia a la entrevista que dijo antes Jesús, la de Julio Anguita, hay un momento que a mí me ha quedado maravillado, ¿no? En el que dice Julio Anguita, creo que haciendo referencia a Tierno Galván, puede ser, cuando dice lo de que el político tiene que leer, ¿no? Y luego mira así para arriba, ¿no? Y tiene que pensar, ¿no? Y de alguna manera es que es verdad, ¿no? Que la inmediatez esta en la que vivimos de las redes sociales, pero yo creo que también tiene que ver con la universidad eso, ¿eh? Que los profesores que salen ahora y trabajan en la universidad no son como los viejos profesores de la universidad, porque quieras o no, el mundo va mucho más rápido y te da menos tiempo a reflexionar y a hacer esa típica obra, ¿no? De Fernán Brodel, El Mediterráneo, ¿no? 3 tomos así de grandes, ¿no? Ahora parece que no se le da importancia a eso y tampoco en la política, evidentemente. Rafa. Sí, o sea, tú decías que el tuit ha matado a la política. A mí me gusta decir que el marketing ha secuestrado a la política, que es más o menos lo mismo. No, sí, es verdad que ahora los discursos, cuando uno ve los debates, caen los políticos en retórica, en pura retórica, pero bueno, mencionabais Julio Anguita. Julio Anguita siempre tenía una obsesión por lo concreto, por el programa. Es verdad que eso se ha perdido y es fundamental para que el debate político se pueda desarrollar de una manera sana. Claro, últimamente me estoy viendo los debates de La Clave y las entrevistas de Negro sobre Blanco, y uno ve cómo era la televisión en aquel momento, y me sorprende mucho ese carácter tan pausado que tiene, que en contraste con los debates que hay ahora, uno pone Al Rojo Vivo o La Sexta Noche, es inmediatez, es la palabra que ha dicho Álvaro. Necesito que me des una opinión ya, acaba de haber una noticia, necesito ya un titular. Yo creo que eso de algún modo destruye las reflexiones sostenidas sobre argumentos sólidos y extendidos, ¿sabes? Creo que eso hace en parte que se empobrezca la política. Luego, mencionabas también, Álvaro, que quizás la transición era un momento en el que grandes intelectuales pues sí que decidían, ¿no?, participar en política, frente a ahora que a lo mejor, ¿no?, huyen de la política. Creo que eso lo comentaba Alfonso Guerra, ¿no?, que en la transición muchas personas no se pensaban en, por ejemplo, Enrique Tierno Galván, que lo mencionabais antes, y es increíble cuando uno escucha sus reflexiones o sus discursos, el nivel intelectual que muestra. Yo creo que actualmente todavía o sea, se pueden encontrar políticos con alto nivel, o sea, con un fondo cultural y académico amplio. El problema es que las circunstancias no da pie a que el debate sea sosegado, sino que no sé si serán los medios de comunicación o el periodismo que estimula un debate bronco, agresivo y vacío de ideas. No sé qué pensar. Sí, de hecho, yo creo que con el tema de la inmediatez, esto algún día es que me gustaría preguntárselo a él, ¿eh? O sea, se lo voy a decir ahora, pero me gustaría preguntárselo, ¿no? Yo creo que la inmediatez está matando a Monedero, y que se me entienda bien. O sea, hace poco estaba yo repasando conferencias de Monedero y algunas cuando sacó el gobierno de las palabras y tal, y lo escuchas hablar, y era un filósofo, era Antonio Escotado, ¿no? Hablaba de una manera y con una pausa, porque yo creo que la reflexión es muy importante. Y a veces me cuesta reconocerlo con el papel que cumple ahora
que yo creo que tiene mucho que ver con la inmediatez, ¿no? Y también con lo que decía Rafa de la diferencia de la tele que se hacía antes a la que se hace ahora, seguramente porque estén más pendientes de las audiencias y cada minuto te dicen la audiencia que estás teniendo y el que está teniendo el otro y necesitas cambiar y todo eso. Pero a mí me encantan las entrevistas de Jesús Quintero, por ejemplo. Me encantan. Y yo el otro día hablaba, esto es una interioridad del propio canal, pero se lo comentaba a alguien que la entrevista a Isa Franco, si tú pones en YouTube, sabemos cómo funciona, tú haces una entrevista de 10 minutos en la que le saco temas de actualidad, de cosas del gobierno y no sé, una frase que yo la pueda cortar y ponerla y que quede así sobre Vox o sobre lo que sea, algo llamativo, la entrevista se te dispara. Yo hice 1 hora de entrevista. Y me contó hasta que ella de chica quería ser cantante, no sé qué. Bueno, a mí me parece que tiene mucha más calidad esa entrevista porque conoces a ella de verdad que la otra. Pero claro, si estás pendiente solo de las visitas, de las visualizaciones, en política pasa lo mismo. Es que tenemos encuestas electorales todas las semanas o todos los días. Entonces, es que has dicho una cosa y has fajado, pues ya no la digas más. Entonces, la reflexión, ¿dónde queda? Es que se pueden perder elecciones. Si tú tienes una idea, yo me acuerdo, una de las piezas que corté para hacer el vídeo de Julián Guita, en el que Julián Guita decía, vosotros tenéis el poder y yo os lo estoy pidiendo, ¿no? Y era como, o sea, es que tengo el discurso y dadme el poder porque es que lo que voy a hacer está bien, ¿no? Y ahora, pues claro, en todos los ámbitos, en la universidad, en la política, en la televisión, todo se basa en la inmediatez. No puedes hacer planes a largo plazo porque no te salen rentables y porque nadie te asegura que vas a llegar a ese largo plazo. Y entonces creo que se ha perdido calidad en todo y que el modelo redes sociales yo creo que es que ha sido un daño increíble, pero para todo, realmente, ¿no? Porque si ahora veis los vídeos de YouTube, por ejemplo, que se llevan, los que ve la gente, los youtubers famosos y todo eso, son corte tras corte tras corte, una música, un flash. Ahora hay algunos que ponen cada vez que alguien se suscribe, ping, ping, suena una bocina, no sé, es como, a mí me recuerda a las películas estas en las que las veías de chico, ¿no? Y era como todo, tienen que ser emociones continuamente, ¿no? Pero no hay tiempo para reflexión. Entonces, a mí es un modelo que me aborrece y sin embargo está súper extendido y yo creo que lo impregna todo, ¿no? Te he cortado, Jesús, antes. Yo estoy de acuerdo con Rafa cuando ha dicho que más que la política del tweet sería ya o sea, es la política del tweet pero utilizado como marketing, y yo le agregaría utilizado como balas de cañón. O sea, se utiliza tanto marketing como para atacar continuamente al contrario, lo cual yo creo que perjudica al propio debate parlamentario, porque cosas que se pueden decir en el Parlamento, donde normalmente tú vas más sereno porque sabes que es una cámara de representación, tú ya todo lo has dicho y sacando toda tu vida por el Twitter. Bien, es verdad que por desgracia se está viendo últimamente que los propios debates acalorados que se montan en Twitter se está trasladando al Parlamento, ¿no? Como estamos viendo. Y luego yo creo que también perjudica incluso el diálogo y la negociación con partidos, ¿no? Porque si tú lanzas un ataque muy duro por Twitter, pues va a provocar, ¿no?, que ese partido después no quiera ni siquiera hablar contigo, ponerse en contacto contigo para llegar a un acuerdo, para sacar cualquier acuerdo, ¿no? Y luego también quería sacar el tema de cómo eso está influyendo en la sociedad, porque digamos que, a ver, nosotros lo que nos graban son los debates parlamentarios y después lo que nosotros podemos ver en Twitter, pero no nos van normalmente a grabar lo que pasa fuera del Parlamento, donde vemos como, bueno, también como los equipos de fútbol, ¿no?, cuando terminan todo lo que es el trabajo, pues pueden llevarse bien entre ellos, de igual partido que sea, tomarse algo juntos y demás. Eso la sociedad no lo percibe. La sociedad lo que percibe es que están continuamente continuamente dentro del terreno de juego, ¿no? O sea, están disputando y además un partido bastante duro. Entonces eso provoca que se albere el ánimo, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, dependiendo del partido al que pertenezca, y continuamente queriendo atacar a la persona que pertenece al partido contrario. Y quizás con esto que has dicho, a mí lo que se me ha ocurrido mientras te escuchaba es que nos venden la imagen políticamente del final de la República,
O sea, de que está la guerra civil aquí ya, no es que no la están vendiendo, ¿no? Porque son los enemigos de España, los que quieren dividir España, los fascistas, los otros, o sea, te venden eso. Y luego lo que tú dices, luego se toman un café y luego son amigos. Pero nos están vendiendo eso publicitariamente, ¿no? Yo, hay una cosa que también lo comenté con Isa Franco cuando hablé, que era si era real el papel ese de los asesores, que yo creo que todos nos imaginamos que sí es tan importante, ¿no? Pero yo es que estoy en contra de eso, o sea, de verdad que lo creo. Mira, dicen, lógicamente, no vayas a decir que eres comunista, no lo puedes decir porque te van a matar, ¿no? En cualquier sitio. Bueno, pues en la entrevista a la que hemos hecho referencia de Julián Guita dice que es comunista. No, yo estoy seguro de que no perdía ni un voto, por decirlo. Porque lo importante no era el mensaje ese o la frase esa, lo importante era que Julio Anguita tenía ya un trabajo detrás y la gente lo reconocía como un tío serio, como un tío honesto, como un tío limpio. Y yo sé que hay muchísima gente que votó a Julio Anguita que no era comunista. Lo que pasa es que, claro, te sale Ramón Espinar diciendo no toméis Coca-Cola y luego se toma una Coca-Cola. Claro, el problema no está tanto en los asesores, en la imagen, en dejarte barba, en llevar como a Pedro Sánchez, ¿no? Cuando lo vestían como si fuese Pablo Iglesias y le ponían la mochila aquí al hombro para que pareciese más joven. Yo creo que el problema no está ahí. Yo creo que el problema está en hacer un trabajo parlamentario serio. Y el trabajo parlamentario serio yo creo que es totalmente imposible si tú estás tuiteando todos los días, la moda esta ahora de los políticos de grabarse, estoy montándome aquí en el tren, es imposible que tú hagas un trabajo más serio, ¿no? Un bloque más que me gustaría tratar con vosotros, no sé si será el último, depende de cómo vayamos de tiempo, es el de la libertad de expresión. ¿Cómo veis el tema actualmente de la libertad de expresión? ¿Cuál es vuestra opinión? Es obvio que hay un debate que antes no había y cada vez es más evidente sobre los límites de la libertad de expresión. ¿Cómo lo veis? Y voy a empezar por Rafa, que sé que tiene una trayectoria de escuchar rap que seguramente a día de hoy no se podrían escribir, canciones que escuchábamos hace 10 años. Sí, le escuchaba a Monedero una vez decir que si Valle Inclán publicara hoy Luces de Bohemia, iría a la Audiencia Nacional. Cuando censuraron el libro aquel de Fariña y tal. Bueno, es que recuerdas en el disco de Héroes, cuando dice Chota, le disparo a Mariano a 700 metros, ya es hora de que en España haya un presidente muerto. Sí, a posteriori lo escuché el tema y dije, ostras. 2012, ¿eh? Hoy, y además es curioso porque eso escuchaba yo a David Bravo, que de hecho David Bravo aparecía en los interludios mucho de los discos de Tote King, y comentaba que la censura, una de las consecuencias que tiene la censura es el efecto desaliento, lo llamaba él, que es la autocensura, ¿no? O sea, aquel escritor de rap que va a dejar de, ¿no?, de escribir una letra por miedo o aquel cómico que va a cuidar lo que dice, no vaya a ser que el miedo a la porra llega más lejos que la propia porra. Totalmente, sí. La verdad que la libertad de expresión es un tema bastante complejo. El mismo David Bravo, yo coincido bastante en lo que planteaba, que es que, claro, de algún modo el precio a pagar por tú poder decir lo que tú quieras es que vas a tener que escuchar cosas que no te gusten. Y eso, yo creo que a eso es a la idea a la que me agarro. Luego es verdad que yo me acuerdo de una entrevista que le hacían a Rafael Correa, le recriminaban haber cometido censura desde su gobierno y él ponía como ejemplo a Alemania, donde habían censurado un programa, una emisora por haber hecho apología del nazismo. Salvados. Dice, claro, aquí es donde el debate ya empieza a ponerse complicado y complejo, porque claro, ¿dónde estableces tú el límite de lo que es alentar a la violencia? Es que, claro, no es fácil. Decía Fernando Díaz Villanueva, que no sé si lo conocéis, pero que es un comunicador increíble. Él es ultraliberal, pero es un comunicador increíble. Tiene una capacidad, no tanto por los conocimientos que los tiene, pero por la capacidad de comunicar y de hacerlo de que se te quede el mensaje y demás, es increíble. Y él decía que las ideas nunca han matado a nadie, han matado a las personas. Es decir, que no puedes prohibir que la gente piense de manera racista o que piense te mataría porque eres negro. O sea, lo que puedes prohibir es que no mate a esa persona o que si la mata tenga una pena y demás. Entonces, claro, cuando se habla de libertad de expresión, dice, no, libertad de expresión absoluta.
total. Pero claro, es lo que tú dices. Entonces, ¿hasta qué punto los neonazis que están en los campos de fútbol pueden hablar públicamente de las cosas que tenían que hablar antes en privado? Porque, claro, es que es una posición, yo creo que muy espinosa, vamos, muy complicada de tener una opinión. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel? Yo estoy intentando buscar una opinión de todo esto porque es muy amplio. Mi percepción en lo social es que yo no siento, muy al contrario de lo que pudo decir Arturo Pérez Reverte, que ahora incluso tenemos menos libertad que antes. Yo en la calle, en el día a día, yo no siento esa complicación por mi parte, pero sí que es verdad que, bueno, tenemos algunos casos, ¿no? Sobre raperos, sobre los titiriteros, por ejemplo, que han sido casos muy controvertidos, pero yo me remito a un vídeo que vi de Angela Merkel hace poco, de que hablaba de que la libertad de expresión tiene el límite del odio en cierto sentido, ¿no? Entonces, claro, yo no sé dónde podemos poner el límite del odio. Yo creo que en Alemania lo tienen bastante claro por su pasado, y en España yo creo que sería sano también reescribir en qué parte estaría el límite del odio, ¿no? Porque ahora mismo se está debatiendo de ilegalizar la apología al franquismo. En esos casos que han sido tan contundentes, tan gigantes como hechos históricos, ¿no? De ese tipo, pues sí me lo plantearía, pero intentaría hacer esos límites lo menos posible, porque yo creo que al final lo que se tiene que trabajar para la convivencia de la sociedad es a través de pedagogía y no de ley. Yo creo que es la manera. Yo sí creo que somos menos libres, pero voy a dar un razonamiento, porque ahora te enteras más de las cosas que antes. Y por tanto, la capacidad de la gente para ofenderse de lo que tú hagas o digas es mayor. Es decir, yo lo que no creo es que la libertad sea buena ni mala per se. Porque, por ejemplo, en la Edad Media había más libertad para prácticamente todo que ahora. ¿Por qué? Porque había menos mecanismos de control. ¿Eso puede ser bueno? Quizá para un campesino, para alguien podría ser bueno, pero también se daban los casos de crueldad absoluto, ¿no? Del Marqués de Sade y todo este tipo de gente que hacía lo que quería porque no había un control sobre ellos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos menos libertad precisamente porque estamos conectados. Es decir, por lo que decía antes con Rafa, es que el mensaje que podía decir Chota en una canción, aunque era una canción que no era para nada Valtonyc, sino que a Chota se le escuchaba y era alguien que llegaba mucho más lejos, pero claro, seguramente no le iba a llegar un juez. De hecho, a los de la Asociación Nacional Francisco Franco, esta gente, tampoco les iba a llegar porque estoy seguro que no escuchaban a Chota. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales sí, porque alguien pone algo y ya lo ve el otro y el otro y el otro y lo retuitea y tal. Entonces, sumando eso a que yo sí que creo que nos ofendemos más, es decir, porque ahora ves programas, no sé si os ha pasado, pero programas de humor y cosas así antiguas de hace 20, 30 años y a veces dices, tu madre mía, ¿cómo se podían decir estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estuve viendo hace poco, lo compartí en Facebook, un vídeo de OK Diario en el que Álvaro Ojeda va a una entrega de premios y es asqueroso, o sea, es repugnante. Por ejemplo, es una persona a la que no entrevistaría en la vida. O sea, me parece una persona, es que me parece repugnante Álvaro Ojeda. Y entonces básicamente le dice a una chavala, no sé, una actriz o lo que sea, le dice, tú y yo sí que nos lo podríamos pasar bien, no sé qué. O sea, unas cosas, o sea, increíble. Y dices tú, este reportaje a lo mejor hace 30 años no pasaría nada. En este caso es algo negativo, ¿no? Pero como sociedad somos más sensibles a este tipo de comportamiento machista. Y sin embargo, a día de hoy, pues solo te lo puede compartir OK Diario. Lógicamente el resto de medios no pueden compartir ese tipo de mensajes. Entonces ahí se ha cortado la libertad. Como digo, en este caso es un ejemplo positivo, pero también los hay ejemplos negativos, porque te estarías cargando la canción que he puesto antes de ejemplo, que es una gran canción, y te la estarías cargando por esa frase, ¿no? Entonces yo veo muy difícil poner un listón, porque es un poco, me pasa con la ley que quiso sacar contra las apuestas deportivas y demás, Alberto Garzón, en la que se decía, no, prohibir que los famosos hagan promoción. ¿Qué es famoso? ¿A partir de cuántos seguidores en Twitter eres famoso? Pues tú me puedes decir que un cargo público, que un deportista en activo,
Vale, eso es algo contrastable. Pero ¿qué es ser un famoso? Entonces, es que te mueves al final en un terreno tan pantanoso que yo creo que es dificilísimo poner aquí el límite. A partir de aquí ya la ley. Y hasta aquí puedes decir lo que quieras. Pues por mi parte me pasa igual que ustedes estáis comentando. Yo es que no consigo decidirme hasta cuáles son los límites de la libertad de expresión. Supongo que el límite de la libertad de expresión está en el momento en el que con esa cuando tú ejerces la libertad de expresión, pisoteas la dignidad de otra persona. Actualmente mucha gente propone legalizar partidos, por ejemplo, desde Vox a la misma Falange, ¿no? Todavía se presenta por ahí, entre otras cosas porque pueden contradecir algunos de los puntos sobre todo reflejados en la ley de memoria histórica, pero claro, entonces te encuentras gente dentro de Vox que ha hecho apoyar el franquismo, pero te dice sí, pero es que, por ejemplo, en Unidas Podemos hay gente que, yo qué sé, que saca a reducir la Unión Soviética, que al final no deja de ser un régimen también totalitario como los fascismos europeos. Entonces, claro, eso es lo que es un terreno pantanoso donde a mí me cuesta decidirme. Sí, yo me acuerdo que hubo polémica hace unos años creo que cuando se pusieron de moda los autobuses reivindicativos, el autobús de Hazte Oír, ¿no? Que tenía un mensaje que no te engañen, los niños tienen pene, las niñas tienen... Vulva, ¿no? Sí, vulva. Eso es Hazte Oír, ¿no? Sí. El autobús de Hazte Oír. Sí, sí. Claro, que era claramente ofensivo para el colectivo trans, ¿no? Claro, desde la izquierda pues se alentaba un poco a tratar de ilegalizar o de prohibir ese tipo de mensajes o la difusión de esos mensajes, ¿no? Y claro, otros pensaban diciendo, oye, a lo mejor practicar la censura cuando a ti te conviene, después se puede terminar volviendo en tu contra, como lo que tú comentabas de la canción de Xota. Es complicado, lo que pasa es que, claro, muchas veces las emociones, uno se deja llevar por el impulso y quiere prohibir el mensaje, pero igual eso tampoco es lo más inteligente, no sé. Yo creo que es un tema... Sí. No, que como estamos hablando de Xota, también creo que deberíamos tener en cuenta hasta qué punto la libertad de expresión, o sobre todo por parte famosa, ¿no? Cantantes y demás, desde qué punto los poderes económicos están detrás. Hace unos días leí una entrevista que hicieron en el año 2018, donde hablaba que él cuando salió reivindicaba los problemas de su barrio, ¿no? De los pajaritos y demás, y quería reflejar la sociedad de cómo vive ese barrio y ser como un punto de referencia de cómo se puede salir de ese barrio y qué es posible, y cómo hoy en día a través del camino que lleva la canción, ¿no? Como el reggaetón y sobre todo ahora con el trap, cómo te encuentras grandes poderes económicos que están difundiendo a través de festivales, promocionando discos y demás de gente que refleja una sociedad que no es la real, ¿no? Y está promocionando una sociedad consumista, ¿no? Te encuentras gente, él denunciaba como gente del propio barrio de los Pajaritos, de pasar a escuchar canciones de él y de otros raperos también, ¿no? Que denunciaban la situación social de esos barrios, como ahora pasan a estar influidos por esas canciones de carácter consumista, donde lo importante es llegar a tener un collazo, ¿no? Y a estar rodeado de mujeres porque el dinero te lo permite. Entonces, ¿hasta qué punto el poder económico también está por ahí entre medio de controlando los hilos de lo que es la libertad de expresión, sobre todo a través de la cultura, ¿no? Hombre, evidentemente tiene un peso importante como lo sigue teniendo la Iglesia como institución, por ejemplo. Dice, al final todas las instituciones siempre son más... Es más fácil que se le oiga que un ciudadano, ¿no? De manera individual. Yo lo que creo sobre todo que el cambio, ¿no? Porque al final sigue siendo la comunicación, sigue siendo emisor, receptor, mensaje, ¿no? El emisor sigue siendo el mismo, el mensaje sigue siendo el mismo, pero lo que ha cambiado es el receptor. Que, por ejemplo, yo creo que una broma que tú le hagas a tus amigos o a una persona que tú conozcas, más o menos sabes hasta dónde puede llegar el límite de esa broma. Y cada uno tiene un límite que es personal, es decir, que no es judicial. Pero claro, en el momento en el que con las redes sociales eso ¡pum!, tira las puertas, es que claro, el límite tiene que ser judicial, ya no puede ser personal, porque tú puedes hacer una broma de un humor muy negro y que a lo mejor de 50 personas a 49 no le afecte, pero haya una que sí le afecte.
Y entonces ahí ya tiene que haber un límite marcado que lo marca la ley. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser aséptico. Es decir, no puede estar enfocado hacia un lado ni hacia otro, sino que tiene que ser el mismo para todos los lados. Y también, bueno, sabemos que evidentemente depende del juez. Algunos lo lleva para un lado, otro lo lleva para otro. Esto también por la propia repercusión que tiene que los partidos políticos influyan dentro de la elección de los cargos de los jueces y demás, y que además son los que redactan las leyes, son los partidos políticos, no son los jueces las cumplen. Es decir, entonces son límites que son muy difusos. Ya por último, por ir cerrando, una gran frase que yo siempre tengo ahí pendiente, que es que yo creo que las redes sociales están en la curva del coronavirus porque están bajando, ¿no? Es decir, yo creo que hubo una influencia en la que, como empezó diciendo Miguel Ángel al principio del vídeo, se han sobreexpuesto las redes sociales, es decir, hay 5.000 personas opinando en Twitter y la gente cree que eso es la opinión de España, y ahora ya estamos empezando a entender que eso no es la opinión de España, es la opinión de 5.000 personas o de tuiteros profesionales. Yo creo que las redes sociales cada vez tienen menos peso, o deberían, o es mi opinión un poquito también optimista en ese sentido, van a tener menos peso de cara al futuro, que ha sido un fenómeno muy novedoso, que se ha puesto muy de moda, que no se ha sabido entender bien y que ahora, conforme vaya pasando el tiempo, va a perder el peso, o quiero pensar que va a perder peso y que no va a ser tan importante la repercusión que tienen las redes sociales en tantos ámbitos de la vida, porque al final el libro de Bauman de Tiempos Líquidos, si le suman las redes sociales es más líquido todavía, ¿no? Porque si estás 5 minutos sin mirar Twitter te has perdido algo seguro, y así no puedes reflexionar, no puedes tener una vida, ¿no? ¿Soy optimista o pesimista con el tema de redes sociales? Hombre, yo estaba pensando que en cierto modo estamos advertidos por lo que ha podido pasar, por ejemplo, en Latinoamérica con Brasil, ¿no? Que hubo este efecto de reproducción alocada de los bots para, digamos, crear yo creo que determinante influencia en la opinión de los brasileños, ¿no? Y que todo muy eso... Trump. Y con Trump también. Y yo creo que eso está ya un poquito, o debería estar un poquito estudiado en España, y está prevenido de eso porque tenemos un tiempo para reaccionar. Rafa, si quieres. Sí, bueno, o sea, yo creo que las redes sociales, Twitter, Facebook, seguirán teniendo bastante importancia. Lo que yo espero es que condicionen menos la política. O sea, creo que en la entrevista con Isa Franco lo comentaba Isa. Es difícil entender la llegada al poder de Trump o de Bolsonaro si no se tiene en cuenta cómo ellos se han movido de una manera tan inteligente por Twitter y por las redes sociales y cómo ellos lo han gestionado muy bien. Yo no sé si Twitter va a perder si va a dejar de tener tanta relevancia. Yo creo que es complicado. Lo que sí espero es que dejen de condicionar tanto la política y de una manera tan negativa como hemos visto hasta ahora. Pues yo no soy tan optimista, yo soy más pesimista, la verdad. Yo ahora mismo, como Sacha comenta a lo largo del vídeo, vivimos en el mundo de lo inmediato, y eso hace que se utilicen las redes como he dicho anteriormente, también dijo Rafa, ¿no? Como un producto de marketing. Sí es verdad que hay gente que a lo mejor se siente cansado y abandona las redes, pero detrás vienen muchos más que se agregan a esas redes, ¿no? Y eso es lo grande canales de información ahora mismo, yo creo, vamos, mejor dicho, de desinformación, junto con ya los medios más tradicionales. Así que yo ahora mismo la verdad lo veo bastante complicado. Sí, yo creo que al final los medios de comunicación, lo decía muy bien Pablo Iglesias al principio, en el 2015, se han convertido como en los propios partidos, ¿no?, de los equipos de fútbol. Es decir, tú ya no vas a formarte, sino que vas a informarte. Es decir, el que es de Vox sabe a qué medios de comunicación acudir para tomar la pildorita que le haga en el bar o con la familia o con lo que sea, soltar lo que quiere soltar. Y el que es de Podemos lo mismo, y el que es del PSOE lo mismo, y el que es del PP lo mismo. Es decir, yo creo que los medios de comunicación se han convertido en eso, ¿no? Hay una noticia, la van a tratar de manera totalmente distinta y cada cual sabe a dónde quiere ir. Yo creo que ninguno de nosotros vamos a OK Diario, seguramente, pero estoy seguro que los que van a OK Diario no van a ir a otros medios, sino porque es que ellos lo que quieren no es informarse, sino lo que quieren es dime lo que yo quiero oír.
¿no? De alguna manera. Es un poco... Reafirmar sus prejuicios. Sí, es información bajo demanda, ¿no? Es un poco dame lo que yo quiero porque yo lo quiero soltar en mi grupo de estos de chat familiar, ¿no? Es curioso porque precisamente posiblemente los que más acuden a diario son los que acusaban desde que surgió Podemos que Pablo Iglesias decía lo que la gente que votaba Podemos quería escuchar, ¿no? Entonces, al final yo creo que más o menos todos caemos al final en lo mismo. Es difícil hoy en día tal cosa la cosa, que la gente se lía con toda esta información, es muy complicado. Pero bueno. Bueno, pues ya os agradezco que hayáis participado, espero que os hayáis sentido todos cómodos, yo me imagino que sí, y os invito, si os parece bien, a que hagamos más vídeos de este estilo, cada día con una temática distinta. Yo creo que hay temas que son para reflexionar y que cada uno tendrá su opinión. Se puede hablar de la muerte, por ejemplo, de la religión. Son temas que no se suelen tratar, pero que creo que son muy interesantes, el sentido de la vida que tiene cada uno, filosofía, etcétera. Así que os invito, si os habéis sentido cómodos, a que aceptéis el reto y estéis aquí y pasemos un rato hablando. Totalmente, yo ya estoy esperando. Totalmente, sí. No, yo la verdad creo que eso ha superado la conversación mis expectativas. Me he sentido muy a gusto con los que he podido debatir, las personas nuevas que he conocido y esperando nuevas conversaciones. Está interesante. Creo que para los espectadores acostumbrados a lo que es la política hoy en estos días, yo creo que hablar de política desde otro punto de vista, yo creo que espero que les guste y creo que es bastante interesante. Y esperando siguientes conversaciones y vídeos. Pues ahora me dirijo directamente a los espectadores. Quiero decir una cosa que no digo nunca, pero aparte de escribir los comentarios y todo eso, que les agradezco mucho, que si el vídeo os ha parecido interesante, lo ideal es que lo compartáis en vuestras redes. Porque había una frase muy famosa que a mí me gusta mucho, que es que los libros no hay que leerlos, hay que comprarlos. Porque a lo mejor tú compras un libro y no lo lees, pero tu hijo o un familiar tuyo lo encuentra en casa y se lo lee. Entonces, si los vídeos os parecen interesantes y lo compartís, no es una tontería, porque a lo mejor de 300 contactos a 3 o 4 le parece interesante y lo comparten, y al final hacemos que el canal vaya llegando cada vez a más gente, que es la idea de este canal. Como digo, tendremos muy pronto más vídeos con estos 3 compañeros hablando de distintos temas, y quiero terminar con una frase de Monedero que decía que un optimista era simplemente pues un idiota alegre y un pesimista era un idiota antipático, ¿no? Y que de lo que se trataba era pues de no ser unos idiotas, ¿no? Así que para eso nosotros reflexionamos aquí, para aprender un poquito y dejar de ser idiotas y aprender un poquito cada uno de los demás, y os invitamos a todos vosotros a que continuéis con el canal y disfrutéis de estos vídeos.